Bien, mis amados, que Dios le continúe bendiciendo en este día maravilloso de hoy. El tema de hoy viene siendo el espíritu de control y manipulación que hay en las iglesias. Muchas veces los miembros de la iglesia se sienten hostigados y amenazados y sin la libertad de ellos poder hablar o poder ministrar, porque hay un espíritu de control y de manipulación que los está controlando y manipulando constantemente. Por naturaleza, el hombre subyuga, controla, manipula y aplasta al hombre. Eso está ya por defecto en la naturaleza del hombre. Y Dios siempre respetó las autoridades delegadas por Dios mismo hacia los líderes y gobiernos en todas las naciones que Dios ha creado, ¿verdad? Por eso es que en muchos países, en muchos lugares, vemos anarquías, desorden, violencias, caos, muerte, asesinatos de personas que se matan unos con otros y están todos luchando por tener libertad. Todos anhelan tener la libertad en las naciones, pero supuestamente cuando hay un gobierno, y no importa en qué nación sea gobierno cristiano, sea gobierno no cristiano, donde quiera que haya un gobierno liderando y gobernando sin las instrucciones de Dios, sin que Dios esté número uno en el asunto, a la larga eso va a traer todo tipo de caos, todo tipo de anarquías, todo tipo de violencia, todo tipo de divisiones, pleitos, divisiones, anarquías y muchos problemas, y nunca la nación va a estar en paz. Dios en la Biblia nos muestra que Dios le entregó autoridad al hombre, pero nunca le entregó señorío para que se enseñorease de los hombres. Listen, la Biblia nos dice que Dios le entregó al hombre por naturaleza para que se enseñorease de la tierra y de los animales del campo. Y eso lo vemos en Génesis. Pero nunca le entregó la autoridad y el poder para enseñorearse de la vida de las personas. Cuando Dios quiere hacer algo en una nación, en Israel, para que Dios pueda libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios usa a un rey, a un gobernante. Dios lo elige. El gobierno no se elige solo. Ahora, respetar a un gobierno, respetar a un líder o a un gobierno, no es hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Listen, respetar a un gobierno o a un líder o a quien sea que Dios haya delegado, no es respetar y obedecer a un gobierno o a un líder, no es obedecer todo lo que es en contra de la naturaleza de Dios. Observamos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 17, cuando Nabucodonosor, siendo el rey, siendo un rey con orgullo, con soberbia, con altivez, mandó a construir una estatua con el destino de que todo el mundo la adore. Y habían 3 personajes bíblicos llamados Mesac, Sadrach y Abednego que se rehusaron a adorar esa estatua. Y Sadrach, Mesac y Abednego le dijeron al rey Nabucodonosor diciendo: se negaron a adorar a esta estatua de Nabucodonosor y le dijeron a Nabucodonosor:
oh Rey, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos de ese horno de fuego. Por lo tanto, no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. La número 2, no nos postraremos a esa estatua. Número 2, no nos postraremos a esa estatua. Listen. Obedecer a un pastor, a un líder, a un gobierno, a alguien delegado por Dios, obedecer y seguir las instrucciones, no es obedecer como le llama mucha gente por ahí, a ciego. Tú tienes que obedecer y quedarte calladito, porque en la obediencia Dios se manifiesta y te bendice. Eso es manipulación y espíritu de control. Así Dios no habla, así Dios no ministra. Pablo el apóstol en el libro de Timoteo nos habla diciendo: considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo lo que tú necesitas. Pablo hablando. Pablo no te está cogiendo por el cuello y por la camisa obligándote a que tú recibas esto. Recíbelo. No alterques. No alterques conmigo. No contienda, que a Dios no le gusta. No contienda. A Dios no le gusta. Obedece. Y Dios te da bendición. Obedece. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, amados. Dios nunca, la obediencia no consiste en tú decirle que sí a todo sin saber lo que tú estás filmando o lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a hacer. No, la obediencia consiste en lo que Dios habla por medio de su palabra. Sadrach y Abednego le dijeron: no, oh Señor Rey, no vamos a poder obedecer a tus ídolos, a tus dioses, ni tampoco adorar esta estatua. ¿Ves? Porque eso está en contra de la naturaleza de Dios. Y muchas veces tenemos que tener conocimiento que cuando un espíritu de control, cuando un espíritu de manipulación quiere subyugar y controlar a la iglesia, a la gente, empieza haciéndolo por la obediencia. Empieza por la obediencia, o sea, imita a Dios. Porque por la obediencia el hombre cayó, pero por la obediencia Dios lo rescató al hombre. Y un espíritu de control y de manipulación empieza a manipular al ser humano por medio de la sumisión. Sométete, obedece. No alterque conmigo, no contienda. Solamente acepta lo que yo te doy. Pero dice la palabra: discierne los espíritus. Mi alma te alaba a Dios. ¿Ve? El espíritu de control, el espíritu de manipulación no quiere que tú disciernas los espíritus. No quiere que tú los disciernas a ellos y los evalúes. El espíritu de control no quiere que tú disciernas las palabras de un rey, de un gobierno. El que controla y el manipula quiere subyugarte y controlarte a una sumisión total y a ciega. Sométete, humíllate, obedézame sin pensarlo. Amasa. Rápido, venga. Di que sí. Y como quien dice, no lo piense, no lo evalúe, no lo examine. El cristiano, Dios lo manda a sujetarse a la palabra de Dios, a discernir los espíritus. No te manda a ti a que tú digas sí a todo, a que tú digas amén a todas las cosas. Un espíritu de control te va a decir que hagas esto, que no lo pienses, y yo soy el rey, yo soy el que hago estas cosas, yo soy el pastor, y así es. No, así Dios no manda. Dios no habla de esa manera. Todo espíritu de control, todo espíritu de manipulación, toda persona que quiera controlar al hombre y no te dé la libertad, te quite los derechos y la libertad por su palabra, de tu poder evaluar, pensar, meditar, discernir, razonar,
algo para después tú tomar la decisión, eso es un espíritu de control y de manipulación. Y eso no es de Dios. El espíritu de control y de manipulación lo que hace es que te roba las bendiciones y los beneficios de Dios. Gloria a Dios, al nombre de Jesús. Si nosotros buscamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, por favor, busquen su Biblia y vayan a Efesios 4, 11 y vamos a hablar del llamamiento de los apóstoles, de los discípulos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Ahora dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado de la iglesia, el llamado que Dios delega a un pastor, a un evangelista, a un profeta, a un misionero, a un maestro, a alguien, es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Dios llamó a algunos pastores. El que llama pastor es para que pastoree y también forme pastores a otras personas. Los discipule para pastorear. El que llama maestro, cuando Dios llama a un maestro, es para que discipule a otras personas cuando Dios lo llama para maestro. Cuando Dios llama a un profeta, es para que ese profeta discipule a otro en el don de profecía, en el ministerio de profecía. Y la iglesia pueda profetizar por parte de Dios también. Es para que todo se ponga, es como una célula, para que vayan creciendo la iglesia. Pero todo esto es, la base es Cristo. La piedra angular es Cristo. Es Cristo. La base no es el espíritu de control, no es la manipulación, no son los métodos. Porque yo estudié metodología y estudié relacionista público y tengo formas y métodos de cómo llamar la atención a una persona y cómo ya... No. El pastor, el profeta, el maestro, quien sea, que coja a la iglesia, coja a sus discípulos y lo humille y lo ponga bajo sus pies, es porque está tomando la misma posición de Dios. Está tomando control y no deja que Dios sea el que tome el control. Está haciendo el papel de Dios. Está tomando control Él y no es Dios. Observe muy bien algo importante. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por favor, abran su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Corregir, amonestar, no es manipular. Cuando Pablo el apóstol vio a Pedro que estaba haciendo la función mal, muy mal, lo llamó aparte y se lo dijo: te llamo a ti y te digo que tú no estás haciendo la función correcta, no está correcto. ¿Ves? Controlar y manipular no es corregir ni exaltar. Es bueno corregir y exaltar. El espíritu de control y el abuso es cuando el hombre toma ventaja y se quiere ir por otro lado, de lo cual Dios no ha hablado. Cuando el hombre quiere impartirte a ti unas instrucciones con otras intenciones para que tú lo sigas a ellos, entonces ahí comienza un espíritu de control y de manipulación. Observen bien.